Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Gracias. Bueno, ayer empezamos con las diapositivas. La diapositiva 1, pudimos ver la primera parte de lo que es la unidad 2, fenomenología de la religión, y lo que implica en el aspecto teórico la, la posición del filósofo de la religión, en este caso, que también se sirve de lo que le pueda proveer la fenomenología, de una experiencia directa que propone un conocimiento intuitivo. O sea, el hecho de la conciencia y la realidad, que la realidad ahí se expresa a través de lo que nosotros podemos ver como la experiencia religiosa, que no es una cuestión sencilla en cuanto a su aplicación, siendo que la fenomenología puede ser considerada una metodología muy abstracta en ese sentido. Entonces, para darle continuidad a esa situación, vamos a compartir esto que se denomina clase 2 de la unidad 2. El método fenomenológico y su aplicación al estudio del hecho religioso. Uno de los referentes de Van der Leeuw, que considerado dentro de la fenomenología de la religión, que hizo un estudio también a la par que otros pensadores acerca de lo que significa este tema de lo que puede ser observado en cuanto a la práctica de lo que nosotros consideramos como que puede estar dentro de la religión. Entonces Van der Leeuw, del método así descrito al caudal, o sea que dice el caudal impresionante de datos que le había procurado su conocimiento de la historia de las religiones, dio como resultado esa obra fundamental que es su fenomenología de la religión. En forma general también entonces se puede entender a partir de este esquema que la aparición religiosa, que se puede entender también como una cuestión simple. Se plantea así como Kant también nos propone el tema del conocimiento, la relación del sujeto y el objeto. En ese caso, el sujeto, o sea, que primero el objeto, la primera parte que se estudia, es decir, algunas de las manifestaciones de su término. Esa expresión que también el que se dedica a la fenomenología entonces lo va a poder realizar. En la segunda, el sujeto de la religión, es decir, el hombre religioso y sus diferentes figuras individuales y sociales. Entonces, el sujeto manifiesta una situación, una experiencia que tiene que ser vista por el observador que aplica como método la fenomenología y aquello de captar entonces la esencia de esa práctica. Ahí no hay, si vamos a aplicar el método así como corresponde, entonces no hay un intermediario, porque la mente, la conciencia aplica un conocimiento intuitivo, no se basa en lo que el otro le cuenta, sino se basa en esa observación directa. Pero antes de eso, también como se expresó ayer, se tiene que hacer la epogé. O sea que especialmente la epogé fenomenológica el hecho de apartar o superar todos aquellos obstáculos que puedan representar los sesgos en el momento de visualizar. La misma forma de la formación que tiene una persona no podría ser un sesgo, porque esa formación puede condicionar en el momento de sacar los criterios en cuanto a la calificación. Y en la tercera, la relación entre el objeto y el sujeto religioso, expresada en los actos externos e internos. Esa manifestación interna
lo va a visualizarlo el observador, no va a ser el sujeto que se dedica a la religión o que profesa una fe. ¿Por qué? Porque no es un motivo que le va a preocupar. Simplemente el hecho de la convicción que tiene, la fe y hasta ahí. Sin embargo, el filósofo o el que aplica el método fenomenológico tiene que captar a partir de esa experiencia religiosa los puntos que puedan ser también comentados. Entonces, aplicada al estudio del hecho religioso, la fenomenología es una forma particular de hermenéutica, porque requiere de una interpretación del mismo, ¿verdad? Entonces, como toda interpretación, esta tiene su presupuesto y el primero de todo es el que la religión es un hecho humano presente en la historia de la humanidad. Es una serie de manifestaciones que constituyen un sector importante de la misma, la historia de las religiones. ¿Y por qué la hermenéutica? Porque lo que propone el estudio del contexto en sí, donde ocurren las situaciones así que se puede considerar como una experiencia religiosa. Entonces el fenomenólogo, a partir de la aplicación, recordando que es un método, el método fenomenológico, entonces simplemente implica dos propuestas ya superado esa barrera de lo que le podía impedir visualizar o ver la realidad. Pero una mente entonces que ha hecho en forma la epogé va a ser también capaz de ver la realidad de esa experiencia religiosa. Dentro de un contexto también que la hermenéutica le va a permitir eh, una explicación mucho más sólida porque es también una manera de encontrar la respuesta del por qué tal práctica porque se ubica en un contexto determinado. Entonces el reconocimiento de este presupuesto puede producir la impresión de que la fenomenología de la religión se facilita excesivamente la tarea de dar por supuesta la existencia de aquello que pretende comprender. El talante crítico de la hermenéutica moderna parece exigir de una interpretación que pretenda ser radical el que no se contente con plantear la cuestión de lo que intenta explicar. O sea que es como forzar también muchas veces la realidad, cosa que ocurre mucho también en el campo científico, que muchas veces uno cuando se guía por los principios de autoridad, hasta hay una intención que puede ser inconsciente de forzar la realidad con tal de que se ajuste a la teoría que se manifiesta. Entonces, se puede pensar exactamente al revés, ¿verdad? Que a partir de la experiencia aplicado dentro de un método que tiene su frontera, como cualquier otro método, entonces a partir de esa realidad lo que se puede eh, también con un enfoque o con un método interno que es el inductivo, se puede ir haciendo las observaciones y finalmente entonces va a determinar algún tipo de juicio que viene a ser el producto de la relación de sujeto-objeto aplicado desde la función de la conciencia y la esencia, entonces ese resultado es lo que va a ser el producto del trabajo fenomenológico. De eso, o sea que eso es muy importante porque va a servir como una base para que el filósofo de la religión pueda tener su propia herramienta para reflexionar. Es lo que también tiene un carácter significativo. El- Hola Lisandro, adelante. Hola, Estamos profe, ¿qué tal? Disculpe, acabo de llegar. sin problema, estamos continuando con lo que hemos iniciado ayer. Estoy recordando algunos puntos y también algunos elementos nuevos que vamos a ir poniendo. Por ejemplo, el tema de la hermenéutica, entonces es importante eh, a partir también de la aplicación del método fenomenológico, recordando la relación que existe entre el sujeto-objeto, pero el sujeto entonces aplica la conciencia como tal y el objeto representa la esencia en ese caso. Entonces, si se logra aplicar el método como corresponde, por supuesto que el resultado también va a ser eh, de un carácter que se pueda contar como
como un descubrimiento. La epoché, realizada por la fenomenología de la religión, ejerce dos funciones más importantes. En primer lugar, permite al fenomenólogo atenerse a la existencia del hecho, poniendo entre paréntesis todo juicio sobre su verdad y su valor. O sea que ahí uno lo que intenta es despojarse de toda su condición, de esa construcción cultural y el conocimiento que tiene hasta ese momento, para que de alguna manera la conciencia actúe sola. Frente también a lo que se pueda considerar como una fuente pura, que es la esencia. Entonces la fenomenología trata de definir qué hechos son verdaderamente religiones, pero no pretende definir si la religión en general o una determinada religión es verdadera. O sea que dentro de la religión va a mirar las prácticas. A partir de uno que se considera como una experiencia religiosa, entonces en eso se va a fijar el que hace esta investigación. Entonces, por eso dice, trata de definir qué hechos son verdaderamente religiones, pero no pretende definir si la religión en general o una determinada religión es verdadera, porque esa no es su función. No se trata de validar o invalidar lo que se ubica dentro del concepto de lo que se llama religión, sino lo que va a mirar entonces la práctica que está dentro de esa religión. Ese como primer punto. Y en segundo lugar, al liberar de esa forma al fenomenólogo de cualquier tipo de prejuicio relativo al valor del hecho, le permite una proximidad y una inmediatez en su consideración del hecho religioso, que con la consideración del otro tipo obstaculizan las preocupaciones y los prejuicios valorativos. O sea que siempre va a estar en forma latente el hecho de que los sesgos puedan aparecer. Ese es el temor más importante, porque cuando uno mira desde lo externo, eh, hasta cuesta creer lo que se podría esto aplicar en una investigación que pretende ser profunda. ¿Por qué? Porque el que se ubica en un plano de investigador y va a aplicar el método fenomenológico tiene su propia historia, tiene su propia formación. Y aunque sepa la tarea de cómo se tiene que realizar, eh, despojado de todo lo que implica o lo que puede significar sesgo, eso nuevamente el arbitraje, ¿no? Hay que ver quién lo pueda realizar, porque si lo hace el mismo sujeto, o si el mismo sujeto evalúa que su trabajo se adecua a lo que indica el método, entonces eh, va a ser necesario también que eso se realice de manera repetitiva, de manera frecuente, hasta también de alguna manera comprobar que se ha aplicado la fórmula como indica el manual de procedimiento en cuanto al método fenomenológico, que también es importante saber que dentro de las ciencias sociales o dentro de la investigación cualitativa también aparece como una propuesta de investigación en cuanto a lo que se denomina diseño. Entonces, se dice un diseño fenomenológico. Vamos a suponer lo que nosotros queramos saber por qué una persona decidió seguir la carrera de filosofía. Entonces, tenemos que revisarlo o sea, cuáles son los pasos a seguir en un proceso investigativo para que podamos entender que estamos haciendo o aplicando el método fenomenológico. O sea, la idea va a ser de llegar a lo más profundo que se puede considerar como una esencia desde la búsqueda que hace también el investigador, siempre pensando que ya hemos superado la epogé, entonces, o la reducción, como también se le dice, por ejemplo, la reducción fenomenológica. Decíamos anoche el tema de la reducción eidética, lo que es una cuestión de que se puede por analogía comparar con esa imagen que nosotros tenemos. Es como sacar fotos con la mente y eso
va a permitir también que el recuerdo tenga un carácter nítido, ¿verdad? Sin intermediar, porque si uno mira la foto, entonces la foto, entonces en ese sentido lo refleja la realidad. O sea que ahí no hay intermediario, sin poner en un plano de debate si la cámara es profesional, si tiene buena eh, imagen, todos esos detalles, pero en fin, lo que capta en ese momento es la realidad, que representa entonces esa vinculación que hay entre el sujeto-objeto que nosotros podemos aplicar en el campo de la investigación fenomenológica y más específicamente dentro de la religión. Entonces la referencia de las diferentes manifestaciones religiosas al conjunto a que pertenecen obliga al fenomenólogo a tener en cuenta como momento previo de su propia consideración de los hechos que estudia los resultados de la posible consideración científica de ese mismo hecho. O sea que acá el tema de la objetividad representa el gran desafío. O sea que si bien nosotros podemos definir la palabra objetividad, y eso nos representaría un problema así importante. O sea que estamos diciendo que en un sentido el hecho de definir. Pero cuando vamos al campo de la aplicación y cuando uno se va a ubicar en el plano del investigador y con un método que maneja súper bien y va a empezar a mirar la experiencia religiosa y eso tiene que dar como producto, vamos a decir, un escrito, un informe. Entonces eso es lo que hay que ver si alcanza el nivel de la objetividad. Porque si se aplica así como corresponde, entonces por supuesto que el resultado también va a ser de carácter objetivo. Pero cualquier barrera que entra en juego en el momento también de hacer el trabajo, eso va a representar también un obstáculo para que se pueda cumplir a cabalidad con el método. Por esa razón, este método no es tan aceptado así como uno esperaría. Si se piensa en su finalidad y si se aplicase así como dice la teoría, entonces por supuesto que vamos a llegar a un conocimiento seguro. El, ¿Qué? ¿Por qué? Porque ahí no hay intermediario. Es la conciencia y la esencia. Del, entonces, es también una manera de plantearlo, de decir lo que se supera acá lo que Kant en algún momento planteó, el tema de la relación sujeto-objeto, que él pone una frontera con el hecho del noumen, es un aspecto que el ser humano, a lo que el ser humano no puede acceder. Acá habla también de un aspecto visible, pero justamente a ese aspecto visible va a llamar esencia. Hay también teóricos y teóricos que quizás van a ir cambiando de definición. El tema de la subjetividad o la intersubjetividad, lo que Husserl no plantea en principio. Eso, el ser para sí, como hemos visto también en el otro material de Sartre. Y después va a ir al campo de Heidegger, del Ponti, así pero si uno lee los conceptos que ellos utilizan, va a encontrar que se refiere a lo mismo. Entonces, es como que van rebautizando el ser para sí. Es una especie de autodescubrirse que orienta hacia lo que es la finalidad principal de esta corriente, que es conocer la cosa en sí misma, o sea, la esencia de esa práctica de la religión, el fundamento de esa práctica de la religión, lo que tiene su base justamente en la experiencia religiosa. Porque lo que nosotros vemos son conjuntos de personas, conjuntos que hacen ciertos gestos, entonces un poquito más allá tiene que ir el investigador, por ejemplo, para saber el motivo de esa manera de actuar.
Y finalmente eso va a servir, así como habíamos dicho, de insumo para el filósofo de la religión para que pueda también hacer su reflexión a partir eh, la intención también de encontrar explicaciones mucho más profundas de lo que le presenta ya la investigación como resultado. Porque la investigación también tiene su finalidad, el hecho de la experiencia y la demostración. Una demostración que sabemos que también está condicionado, pero esa misma condición otra vez puede ser el sesgo de lo que tanto mencionamos como una posible barrera. Su primera característica es la atención a la totalidad del hecho religioso y su pretensión de ofrecer una comprensión que abarque todos los aspectos del mismo, a partir, como ya hemos dicho, de sus innumerables manifestaciones. Entonces, mirar el aspecto así total, global, general, de carácter holístico, eh, ya ha superado esa parte inicial con lo de la reducción, entonces la reducción fenomenológica. Entonces, esa parte, cuando se supera, ya estamos en condiciones de hacer nuestra observación. Y por supuesto también eso va a depender de la gama o el conjunto de personas y los rituales, el tipo de culto que se brinda en un momento dado. Y por supuesto también que el investigador va a elegir lo que aspecto va a profundizar. ¿Y por qué? Porque eso le va a también generar el insumo necesario para que finalmente pueda dar cuenta de lo que está, o como puso como propósito entonces en principio, y que tiene que de alguna manera explicar. Entonces la totalidad que persigue el método fenomenológico no es una simple totalidad cumulativa de los aspectos parciales analizados por las diferentes ciencias. A medida que el método fenomenológico se ha ido afinando en su aplicación al estudio del hecho religioso, se observa una progresiva atención al descubrimiento de su estructura. ¿Por qué? Porque en la medida también que va avanzando en su proceso de saber, también eso va ayudando, incluso también se puede apoyar a través en la interpretación filosófica. No decimos que directamente lo que la filosofía de la religión va a ser la base de la fenomenología, pero una relectura puede también servir como para que el aspecto o el indicador de una observación se pueda de alguna manera redireccionar, que también puede ocurrir, porque también tenemos que pensar en la posibilidad de una comunicación, pues, lo que se puede establecer entre el que hace la investigación, que aplica el método fenomenológico, también con el que hace la filosofía de la religión. Porque es como que se van proveyendo los insumos también para que eso se pueda de alguna manera fortalecer. Entonces, en la misma comprensión del término se insiste cada vez más en la que la fenomenología no significa tan solo teoría, contemplación imparcial del fenómeno, sino también descubrimiento del logos interno del mismo. O sea que la razón de ser, de esa práctica, que cuesta tanto todavía entender en qué consiste la esencia de esa práctica religiosa o esa experiencia religiosa. Entonces, como todos los hechos humanos, y de una forma particularmente compleja, la religión comporta una lógica interna, una ley que determina su configuración concreta. Porque también justamente se basa en una práctica de lógica constante, porque es una repetición que a partir de un método inductivo, entonces bien se puede establecer también que el ser religioso se comporta de esta manera. Ahora, comprender el por qué se comporta de esta manera, porque esto más bien es una cuestión más descriptiva, es lo que va a hacer y la parte analítica entonces va a ser la filosofía. O sea que la fenomenología le va a presentar así como los recursos para que la filosofía de la religión pueda eso profundizar en una búsqueda de una fundamentación que no necesariamente
vamos a decir que va a encontrar la respuesta, pero sí le va a comprometer en el sentido de la formulación del planteamiento así mucho más profundo. Las ciencias se ocupan cada una de ellas de su aspecto concreto del hecho religioso, de su devenir histórico, historia de las religiones, de su aspecto social, sociología de la religión, y de su condición de hecho psíquico, psicología religiosa. Porque sabemos también que la parte fundamental y como que se considera como el aspecto más significativo es el tema del conjunto de personas que profesa la religión. En ese caso, si vamos a elegir qué campo la que se iniciaría en este propósito de profundizar sería la sociología de la religión. Del, que también algunos teóricos, así como Max Heller, por ejemplo, hace lo que se llama sociología de la religión, porque estudia el comportamiento eh, social, el comportamiento en conjunto, donde se agrupan para cualquier circunstancia también que guarda relación directa con la religión. Y por supuesto también eso forma parte de, o sea, es un producto de lo que el ser humano considera desde el punto de vista psíquico como una cuestión también después de una evaluación que finalmente elige seguir. Y todo eso aspecto a la filosofía le va a servir también para su análisis. El hecho religioso, aquello que acontece entonces en un momento dado. Frente a ella, la fenomenología se presenta como ciencia sistemática, que pretende ofrecer una interpretación global del mismo a partir de los datos recogidos por la historia de las religiones, que de alguna manera la disciplina fundamental de la que toman el material de su interpretación todas las demás. Porque, ¿qué es lo que va a mirar la frecuencia de los comportamientos de las personas que están dentro de una religión? Que finalmente se va a también decir, así como se planteaba desde un método inductivo. Hoy se observó que hizo esta práctica, mañana se observó que hizo esta práctica, pasado mañana así. Entonces de forma permanente, hasta que finalmente eso también se pueda determinar que eso representa la esencia del sujeto que practica la religión. Y la filosofía lo va a preguntarse si realmente es así. Y el hecho de poner en un plano de la duda, eh, no como una desconfianza, sino como un criterio en cuanto a la posibilidad de profundizar una situación de carácter ya meramente filosófico. Entonces, pero este carácter global de la consideración fenomenológica hace que sea ella la que ocupa más directamente del carácter religioso de los hechos que estudia. La sociología y la psicología de la religión e incluso la historia de las religiones estudian unos hechos humanos históricos, sociales o psíquicos, que presentan la originalidad de guardar relación con el hábito específico de la realidad que llamamos religioso. O sea que no solamente se puede estudiar, eso es como que eh, convergen y se apoyan en todo sentido. Lo que podíamos hacer también, hacer esa demarcación de cuando hablamos de sociología de la religión, cuando hablamos de psicología de la religión, cuando hablamos de la filosofía de la religión y también de qué manera eso se puede vincular directamente con este proceso investigativo que se llama fenomenología de la religión. Porque finalmente entonces eso podemos entender como un método que le pueda servir también a toda esta línea de pensamiento que estamos mencionando. Porque de hecho que lejos de oponerse, estos se complementan. Eh, Solamente, así como le digo, tenemos que hacer la demarcación. O sea, qué práctica corresponde, o sea, qué elemento corresponde en cuanto a su estudio a la sociología, qué elemento corresponde a la psicología, qué elemento corresponde a la filosofía.
Lo que podemos hacer en primera instancia es partir de los propios conceptos. Entonces, esos propios conceptos nos va a orientar también para encontrar esa delimitación en cuanto a lo que nos pueda permitir también entender cuál es el campo específico de estudio, lo que nosotros consideramos como motivo también de reflexión. Cuando nos referimos directamente a lo que se llama la filosofía de la religión. Entonces, la fenomenología de la religión, en cambio, se ocupa fundamental y directamente de la condición de religioso que presentan esos hechos humanos. Pero es indudable que esa precisión no nos permite separar totalmente la fenomenología de la religión de la consideración científica de la misma. Del, o sea que acá también puede surgir el problema de cómo cuando uno toma la fenomenología como con criterio científico en cuanto a un método de investigación y va a aplicar a un campo así que no se va a poder demostrar científicamente, entonces también podemos quedarnos otra vez en el camino con la intención que hemos tenido desde el principio, pero sí se puede valorar el esfuerzo que hace, ¿no? Y tratar también de delimitar y definir eh, de cómo seguir un proceso, una metodología y también qué resultado eso nos puede dar. En caso de que cumplamos con los requisitos. Yo particularmente veo el requisito más complicado es el hecho de aplicar la reducción, cualquiera de los tipos, son la reducción fenomenológica, la reducción que también puede ser la misma metodología de investigación, no precisamente porque aparece en el campo teórico, no también vamos a mencionar, sino es como una meta evaluación del, del mismo método otra vez que nosotros utilizamos como para poder captar lo que en su intención al menos manifiesta que es la esencia de esa práctica religiosa. Porque de la corriente nuestra también es muy típico hoy escuchamos lo que revisemos el método cuando el resultado tampoco ofrece una garantía de veracidad. Entonces, al revisar el método otra vez, hay que evaluar desde una hermenéutica quién evalúa. O sea, qué formación tiene el que evalúa, qué historia tiene el que evalúa. Entonces, hasta los pesimistas van a decir lo que es una cuestión utópica pensar en una aplicación correcta de la fenomenología de la religión. Pero el planteamiento se ha hecho. Eh, si nosotros seguimos los pasos, entonces podemos también de alguna manera encontrar. Decíamos también que hay ciertos obstáculos que eso puede presentarlo. El obstáculo puede ser, así como ya mencioné, el mismo método y su aplicación, porque puede ser que no exista una comprensión profunda de lo que significa ese método fenomenológico. Entonces, al no comprender como corresponde, por supuesto que la aplicación no va a ser como corresponde. El otro problema que encontramos también en la clase de ayer, el tema del idioma. Cuando se hace la traducción, por ejemplo, de una lengua a otra, no sabemos si el que tradujo lo hizo así como corresponde. Entonces lo que nosotros vamos a evaluar ya es solamente la interpretación de otro que ha interpretado. Y no sabemos hasta qué punto llega ese pasamano, vamos a decirle, de este interpretó a este interpretó a este, y un tercero. Entonces la mejor posibilidad que nosotros tenemos es la experiencia viva, como decimos en investigación. Ese dato vivo. Y ese dato vivo entonces va a ser el grupo de personas o la persona que asegura vivir una experiencia religiosa.
Pero fíjense que la intención no está del lado de quien va a hacer la demostración. La intención está del lado del que investiga. Entonces, tiene que equiparse de mucha paciencia. Eh, puede ser que la frecuencia que estaba observando en cuanto a la práctica desaparezca. Entonces tiene que cambiar su guía de observación hasta llegar al punto de captar, como dice también la idea, la esencia de esa experiencia religiosa. O sea, no es tan sencillo. A ver, Mitchell. Mira, Sí, perdón, sí, en la calle, te estoy escuchando atentamente, igual yo me bajé el micro. No me hace pensar nomás, relacionar un poco a la psicología como ciencia auxiliar, sí, porque en las investigaciones de carácter psicológicos se utilizan, como bien dijiste, ¿verdad? Tengo que ver a la persona en la vivencia de esa experiencia, llámese como se llame, y estamos los famosos cuestionarios que se usan en psicología, por ejemplo, los cuales podrían ayudar, creo, al investigador, al filósofo de la religión, ¿verdad? Para acercarse de una manera en la que él no se vea, o ella en este caso, no se vea comprometido o comprometida con el sesgo propio de que uno tenga, ¿no? Entonces, elementos como los cuestionarios o entrevistas, ¿verdad? También son útiles en psicología y podrían también llevarse también al plano investigativo de la filosofía, entiendo. así mismo. O sea que hay una combinación importante ahí porque eh, por ejemplo, un método narrativo o un diseño narrativo, un diseño etnográfico, no está muy lejos de lo que es un diseño fenomenológico. Y de hecho que las ciencias consideradas auxiliares pueden aportar muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando mencionamos la psicología, eso representa la psique del sujeto que practica la religión. Hay una convicción, es lo que se ubica en su mente, porque primero se piensa y después se practica. Primero uno se convence y después practica. Pero la diferencia entre el que hace la investigación, que por supuesto tiene una intención definida, con el que practica la religión, eh, el hecho de que sea reflexivo por un lado del practicante y reflexivo por el lado del observador. Pero siempre el cuidado que corresponde es lo que nos limita mucho el enfoque o el método fenomenológico, porque primero tenemos que hacer la prueba de la EPOG, la prueba de la reducción, sin importar el apellido de la reducción, pero despojarme de todo lo que aquello que pueda representar una barrera en mi interpretación, en mi visión, porque si yo tengo sesgo en ese aspecto inicial, el resultado de investigación va a estar sesgado. Entonces cualquier otro intento con el mismo enfoque, con el mismo diseño de investigación, y lo hace con más cuidado, por supuesto que va a contradecir lo que yo, por ejemplo, presenté como resultado. Entonces, ese tema de ver la esencia, porque si nosotros ya comenzamos con un prejuicio, comenzamos aprobando o reprobando, entonces no podemos aplicar el método fenomenológico. Eh, es como pasar un colador, ¿no? Y solamente aquello que, y si vamos a tener un detector y va a sonar el alarma cuando no cumplimos con ese requisito, entonces yo creo que va a sonar la alarma en cualquier situación. O sea que no es un pensamiento pesimista, pero es un pensamiento cauteloso de que es necesario conocer en qué consiste el método y nosotros eso lo vamos a encontrar no solamente en un ámbito de la filosofía, sino vamos a encontrarlo en un ámbito de metodología de la investigación. Tal vez no tengamos la dificultad para entender el significado del diseño fenomenológico o el método fenomenológico.
O sea, puede ser que no pase por el tema de entender el significado, pero puede pasar por en el momento de la aplicación. La aplicación, o sea, donde yo me paro para hacer mi observación, ya despojado de todo lo que representa el requisito. Por ejemplo, lo que dijo Mitchell es cierto, el tema de la entrevista en profundidad, pues, una técnica. Una técnica se puede aplicar dentro del diseño fenomenológico, porque de alguna manera se tiene que complementar eso con una técnica. Si esto se llama método, requiere de una técnica. Y la técnica normalmente requiere de un instrumento. Entonces, el instrumento a mí me tiene que ayudar a cumplir con mi técnica y la técnica me tiene que ayudar a cumplir con mi método. Entonces, si ubicamos la fenomenología como método, evidente que vamos a pedir el auxilio de una técnica. Y en ese caso, la observación, en el ámbito religioso, puede funcionar. Porque no sé si vamos a sacar algo interesante cuando hacemos la entrevista en profundidad en religión, porque el discurso del creyente se va a basar en un enfoque que nos va a superar y por supuesto la parte dogmática, y es natural que sea así, por eso mismo es religioso. Quizás no me dé el insumo necesario como para que yo pueda eso aplicar en un método. Ahora sí, a partir de una observación directa yo puedo eso encontrar. Pero vuelvo a decir, la condición está dada en la primera parte cuando se hace la reducción en todos los sentidos. Y esa es la continuación de la propuesta de la fenomenología de la religión, que vamos a ir entendiendo así de a poco también a medida que avanzamos. ¿Alguna opinión, acotación que quieran hacer? Sí, yo lo último más ya salgo. Que faltaría, ¿sabes qué faltaría en esta materia, profesor, y en esta unidad en particular? Sugiero, ¿verdad? Ejemplos de estudios fenomenológicos ya hechos, Sí, de gente que ya hizo esto. ¿Sabes para qué? Para bajar más los conceptos, ¿verdad? Pues son bastante abstractos, algunas cuestiones son bastante abstractas. Yo entiendo que en el nivel que estamos es segundo año recién, pero sería bueno tener ejemplos ya hechos, ya estudios ya hechos, como para enriquecer más la comprensión, nomás digo, de los conceptos que se dan en la materia en este tema, ¿verdad? Pero a la hora del examen yo no sé si se va a preguntar, por ejemplo, cómo encararía fenomenológicamente la religión tal. No sé si va a ser así, ¿verdad? Me hago una teoría en mi cabeza. O solamente van a ser descripciones de conceptos como estamos haciendo hasta ahora, ¿verdad? sí, de hecho que tiene un carácter evolutivo. En la clase 1, por ejemplo, si pueden ustedes observar, tenemos la definición, tenemos la característica, tenemos algunos enfoques que si bien no pudieron participar ayer, pues lo pueden mirar la diapositiva, también como pueden escuchar la grabación. Y así también a medida que avanza la clase 3, clase 4, vamos ahí encontrando esos aspectos que menciona Mitchell a partir de los ejemplos. Por ejemplo, ayer decíamos la palabra luminoso, eh, que menciona Rudolf Otto. Lo luminoso, por ejemplo, es un concepto creado por él para hacer referencia a la manera que se manifiesta lo sagrado en el creyente o en aquel que vive esa experiencia religiosa. Entonces, el que hace la tarea de fenomenología de la religión tiene que ver el resultado de esa manifestación de lo luminoso en la vida del sujeto que asegura lo que vive una experiencia religiosa. O sea, es un aspecto. Y después lo otro, pues también son conceptuales, pero también se hace análisis así de el mismo Heidegger, que vamos a ver también más adelante, cómo hace el análisis de los pasajes, así, porque también si uno estudia su vida, pues lo va a encontrar que correspondía a la corriente eclesial, entonces, de hecho también que va a ser muy difícil para él superar esa parte. Y
como otros tantos pensadores también que tienen su propia formación, que no difícilmente uno pueda desligarse de lo que es su formación y no entender eso como un criterio de verdad, pero no con la intención pero de imponer eso al sujeto que está cerca de mí en el momento también de compartir cierta experiencia. O sea que esto tiene varias clases preparadas y también varios complementos. Hay dos textos que está ahí como sugerencia de lectura también, que sí, o sea que por ahí ubicándonos en la plataforma lo vamos a encontrar. Le voy a mostrar, no sé si ustedes hicieron ya su recorrido de esta parte, que voy a volver a presentar. A ver, la parte de la unidad 2. Tenemos Velasco, introducción a la fenomenología de la religión, y también tenemos a Gun Lucas, fenomenología y filosofía de la religión. Este es un texto 10 veces más breve, pero también utiliza mucha referencia de Velasco, Gun Lucas, que también ya le conocemos. Acá también ayer yo le mostré algunos planteamientos que pueden servir también de guía en el momento que nosotros pensamos en la prueba escrita, que también ustedes pueden ir registrando así, porque yo, como les dije también en las clases anteriores, no precisamente tenemos que responder esto desde una dimensión teórica que se basa en una lectura profunda, ¿verdad? Sino importa mucho también la forma que ustedes piensan para responder a los planteamientos, porque se considera esa percepción que cada uno tiene respecto a una situación que incluso se puede entender como novedosa, ¿verdad? Porque yo no sé si alguien va a tener la explicación total de lo que representa el objeto de la religión como tal. Por ejemplo, ¿quién va a explicar el misterio? ¿Qué es el misterio, verdad? Si lo explica, entonces va a dejar de serlo. Y un poco representa el fundamento de lo que nosotros estudiamos. Porque si alguien sabe lo que es el contenido del misterio, entonces deja de ser misterio. Pero sí, es que también como una cuestión que se plantea de carácter utópico, que sabemos que no vamos a llegar a una explicación, pero no por eso vamos a renunciar a su búsqueda. Entonces, acá yo puse 10 preguntas, o sea, 9 y más un planteamiento que solicita, que podía funcionar muy bien para también intentar responder en el momento también de pensar en el examen. Por ejemplo, la pregunta 9, ¿en qué situación adquiere mayor fuerza la religión? Y muchos van a decir en un momento de desesperación, en un momento de crisis, en un momento de necesidad. O sea que depende mucho también de la percepción que cada uno tiene. Que en ningún sentido eso, al menos de mi parte, se va a desvirtuar. Ahí en el 6 lo que le estaba diciendo, qué función cumple el misterio en la religión. ¿Qué aspectos indefinibles encontramos en la religión? Porque también si estaba todo definido, entonces no tendría tampoco mucho sentido. ¿Qué papel juega la divinidad en la religión? ¿Qué fuerza tienen las ideas en las religiones? Es lo que sostiene todo lo que nosotros tenemos como práctica. Y también lo que ya habíamos planteado en clase, en qué ámbito la religión ha servido y sigue sirviendo como mecanismo de poder y control. Y así, entonces la idea también para ir orientándonos. No sé si alguien tiene la fecha de examen en mente.
para recordar si estamos tan lejos todavía o no. Un segundo, profe, le digo. Sí, también de acuerdo a eso, entonces vamos a hacer nuestra planificación de lo que viene. Profe, martes 17.